¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos una vez más al canalcito y otra vez os vamos a traer una nueva forma de cómo pintar nuestro King's Grayskull de Moto Battleground. ¡Vamos con ello! Lo primero que vamos a hacer es darle una capa de este color carne, ¿vale? Tened en cuenta que es bastante líquido y lo mismo le tenemos que dar varias capas para que se quede bastante cubierta la zona, ¿vale? Si no, tiene la imprimación negra y te va a quedar con algunas manchas como que no ha cubierto toda la pintura, ¿vale? Así que vamos con ello, damos una buena capa y al siguiente color. Recordad darle bien a todas las partes que sean piel, ¿vale? Porque si no, luego al volver, si nos queda una parte y tenemos que volver a repintarla, nos va a dar el trabajo y vamos a tener que hacer todos los procesos que hemos hecho antes, ¿vale? Pues tenemos que volver a repetirlos, con lo cual tened mucho cuidado con eso. Este es el resultado después de haber dado unas pocas capas y que no se vea la parte de la imprimación. Esta es la tinta que uso yo siempre para las pieles, ¿vale? Acordaros siempre de agitarla bien, no vaya a ser que se quede demasiado grumo o demasiada, digamos, que quede poco diluida, ¿vale? A la hora de darla, porque si no se va a quedar un pegote bastante gordo en los recovecos. Lo siguiente que vamos a hacer es darle un pincel seco. ¿Pero qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar este tipo de pincel, que es un pincel para maquillaje. Entonces, lo que hace es que en vez de enguarrinarlo tanto como podría ser un pincel seco, dejarlo tan arenoso con que parezca tiza, lo va a dejar un poquito más uniforme y entonces va a resaltar solo las partes altas sin dejarlo muy arenoso. Pues aplicaremos la misma técnica, pero usando un tono bastante más clarito. Tened en cuenta que con esto no se va a quedar una mancha ni un perfilado muy agudo, sino que se va a resaltar solamente la parte que sobresale. Y aquí tenemos el resultado. Ahora ya podemos trabajar y delimitar perfectamente el resto de cosas que hay que pintar, ¿vale? Tanto la ropa como el escudo y todas esas cosas que ahora están manchados por ese tono más clarito de carne, ahora lo tendremos que pintar y colorear, o sea, de manera de que el perfil se adapte a nuestro muñeco.
Vamos a usar este tono sobre todas las cosas que sean metálicas en la miniatura, ¿vale? Y acordaros, darle a todas las cosas que sean metálicas y queréis darles el tono para luego no tener que volver a repetir los pasos. Con este tono marrón oscuro lo que haremos será pintar todas las cosas que tendremos, como pieles o cueros o cosas así, y luego ya utilizaremos un pincel seco o cualquier otra técnica con un color más claro para darle la tonalidad y resaltar un poquito esa ropa. Pues vamos allá con ese pelazo rubio. Pues vamos a pasar a pintar el pelaje que hay encima de las botas o encima del cuello, ¿vale? Pintaremos con un gris y luego ya veréis cómo queda o qué técnicas utilizaremos para terminar de rematar esos detalles. El rojo lo utilizaremos para estos pequeños detalles, ¿vale? Tanto para la cruz que tiene en el pecho, ¿vale? Como para el interior del escudo, o sea, la parte interior de la zona frontal del escudo, ¿vale? Que esa va en rojo, aunque luego hayamos pintado la madera de por atrás de color madera, esa parte tiene que ir en rojo.
El dorado a pelo no lo podemos utilizar aquí, ¿vale? Sobre todo va a ser para la parte del pelo donde lleva una especie de argolla. Este marrón más clarito para todas las partes que correspondan a cinchas. Ya puede ser la cincha que sujeta el escudo por atrás o también puede ser las cinchas que envuelven el hacha. Como veréis, estas cintas de workshop las utilizo frecuentemente, pero son sobre todo para rellenar los recovecos y que haga un efecto de sombra, ¿vale? En este caso voy a utilizar el wood oil y lo voy a utilizar en varias partes, por ejemplo en el marrón oscuro, en los metalizados este Nuno oil queda bastante curioso y en algunas partes más, como por ejemplo en el pelo, ¿vale? Ahí pintamos para que se queden los recovecos y luego le vamos a dar capitas de pincel seco para resaltar las partes elevadas de la zona. Como os comenté anteriormente, luego vamos a dar unos colores del mismo color de la base, no de la tinta,
¿vale? Para resaltar un poquito las zonas más elevadas de esa parte. Luego pincelsequeamos un poquito con el gris que habíamos aplicado anteriormente antes de la tinta, ¿vale? Y lo vamos a utilizar con un pincel algo más pequeño. Para hacer el pincel seco vamos a hacerlo con un pincel más pequeño, ¿vale? Que resalten sobre todo las partes del pelaje y veréis cómo queda. Resaltamos un poquito más con un amarillo más claro, ¿vale? Este amarillo lunar, ¿vale? La zona del pelo. Volvemos a utilizar este marrón clarito, ¿vale? En las cinchas del pecho o también en las cinchas que van en el hacha. Así resaltaremos un poquito más la pintura que teníamos debajo de la tinta negra. El vermellón para pintar las vetas de la madera de la parte frontal del escudo, ¿vale? Que va en rojo. Y volvemos con este metalizado, ¿vale? Para resaltar las zonas más altas de las partes metálicas, ¿vale? Como por ejemplo puede ser el escudo o el hacha. Por último vamos a liarnos con la capa, ¿vale? Esto le vamos a dar un poquito más de cariño y primero vamos a pintar con un rojo, con este Carmine Red, que al final tenemos que dar una capa base que cubra bastante el negro, ¿vale? Este Carmine Red no cubre mucho, con lo cual daremos más bien varias capas, hasta que se quede bien cubierto la parte de la imprimación negra. Y esto lo haremos con un pincel un poquito más grande, ¿vale? No lo hagáis con un pincel muy pequeñito porque si no va a quedar como a tiras. Que va a tardar mucho en pintarlo y además va a quedar como con líneas y bastante feo. Este segundo rojo de Green Stuff Gold es bastante líquido, ¿vale? Y con lo cual no le tendremos que añadir mucho agua porque si no, no te va a cubrir nada y no te va a hacer el efecto que quieres. Pero, o sea, ya de por sí, como cubre bastante poco, vas
vas a conseguirlo de normal, solo echándolo a la pintura sin necesidad de echarle nada de agua. Por último, para la peana volvemos a utilizar este color marrón clarito, ¿vale? Vamos a hacer un poquito de pincel seco, ten cuidado con las botas y demás para que no se quede ahí un poquito enguarrinado, y la verdad es que le va a dar un toque bastante curioso. El último paso para la peana al final va a ser este verde bastante clarito, y vamos a utilizar la misma técnica, pincel seco, ¿vale? Pero solo por las partes donde tenga plantas, ¿vale? Hay plantas grabadas en la peana, en la propia peana, ¿vale? Y ahí es donde le tenemos que aplicar, ¿vale? Para que resalte esa zona de plantas. Y esto sería. Así que luego no me vengáis con lloros a un torneo de que si no he pintado el King Grateful, que si tal, que si cual. Aquí lo tenéis, facilito y mascado. Still Snoop Dogg.